Bueno, bienvenidos a Trazo. En este episodio tenemos a un amigo y querido colega, Oscar Edgar López Martínez. Bienvenido, amigo. Así es, muchas gracias por la invitación, bien contento de estar aquí con ustedes. Qué chingón. Oye, Oscar, iba a comenzar a presentarte como poeta, escritor, editor, pero me gustaría preguntarte a ti, ¿cómo te consideras tú en el medio? ¿Todo lo que mencioné o platícanos? Mira, yo pienso que para empezar, soy una persona que le gusta el arte, ¿verdad? Y ya de ahí, y que he tratado en mi vida de conocer y de practicar algunas artes, pero me he interesado por bastantes cosas, desde el teatro, de la literatura, de la pintura, del cómic, de la caricatura, de la edición. Entonces sí le he hecho varias cosas, aunque profesionalmente pues soy egresado de letras y he trabajado más cercano a la literatura. Entonces podríamos decir que sí, como escritor. Ok, no, pues bienvenido, Oscar. ¿Cómo te sientes el día de hoy con nosotros? Pues me siento muy bien, me siento muy contento de venir, de estar acá. A mí me entusiasmaba mucho participar de un podcast. Sí, ya tenía yo las ganas de que me invitaran a un podcast, pero pues bueno, no se había dado y me alegra mucho y me honra mucho el que me hayan invitado, porque ya tenía yo ganas de hacer algo en este formato, ¿no? Que es el podcast. Entonces, pues muy chido, muy bien. Qué chingón. Pues sí, mira, este espacio que tenemos nosotros aquí, entre Francisco y yo, pues es para hablar sobre procesos creativos. Tenemos en particular una curiosidad de platicar con compañeros y colegas sobre este proceso que tenemos cada quien individualmente. Y la verdad, pues se han prestado muy buenas opciones de colegas y con muy buena difusión y todo, pero ya estando en el trayecto de la plática, pues me he dado cuenta del humano y de cómo se han desarrollado dentro del arte, ¿no? Y pues qué honor tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias. Pues ya hemos colaborado varias veces, pero platícame, Oscar, ¿de dónde eres? Bueno, yo nací aquí en Zacatecas, soy de la capital del estado, del conocido barrio de Las Margaritas, ahí donde está el Museo Manuel Felgueres. Por ahí, por esas calles vivieron mis abuelos maternos y paternos, y mis padres, y todavía hay algunos tíos, algunos parientes que viven en este barrio tradicional de Zacatecas. Después, con los años, pues mis padres se vinieron a vivir acá, y a cabo pues yo me vine también con ellos, y como te comentaba hace un rato, pues empecé luego ya a hacer yo mi propio camino, y empecé luego ya a vivir en otras partes, ¿no? De aquí mismo del estado, y viví un ratito en Monterrey, unos meses nada más, pero muy, muy padre que me la pasé allá. Ok, bueno, pues como nos platicas, dentro de esta curiosidad que tienes por el medio artístico en distintas ramas del mismo, yo te conozco a ti por el tema del Rey Chanate, ¿no? Sí. Tienes este proyecto de difusión también artística, esta galería, pero platícame primero cómo incursionaste con esto, cuál fue tu primer acercamiento en cuestión de la rama artística. Nos platicas que eres egresado de letras, Sí. pero no sé si esa fue tu primera curiosidad o si fue otra técnica o algo más. Sí, no, mira, yo empecé en esto, desde muy chico yo supe que era lo que quería hacer en la vida, ¿no? Así como hay algunas personas que desde muy, muy jóvenes saben qué quieren hacer, así yo también, desde los 10, 11 años, yo tuve muy claro que yo quería dedicarme al arte, especialmente la pintura. Yo quise ser pintor, o sea, lo practico, ¿verdad? Pero no soy estudiado, no tengo estudios formales de artes plásticas. Yo empecé en esto por un gusto realmente vivo. Mi padre le gusta la caricatura política, y en la casa siempre hubo libros de caricatura política de Eduardo del Ríos, y yo los leía.
Entonces me gustaba cómo dibujaba Rius y cómo hacía sus historietas. Entonces, lo primero que yo empecé a hacer fueron caricaturas. Caricatura política que en un momento ni siquiera entendía qué sucedía, ¿no? Pero bueno, vino Eduardo del Río Rius, vino cuando sacaron la primera revista que se llamaba El Chamuco. Esa revista todavía sale ya con otros caricaturistas y yo me he desencantado también de ese sector, de ese gremio, ya por otras cuestiones más bien ideológicas, pero en un momento a mí me vi muy influenciado por ellos, ¿no? Por la revista El Chamuco, el Chahuistle, que eran revistas de caricatura política, eran los 90, entonces yo empecé a dibujar mis cartones políticos y mi primera exposición la realicé a los 12 años en el Mercado González Ortega de aquí de Zacatecas. Fue una exposición de caricatura política. Entonces ahí empecé, ¿verdad? Ahí empecé a mostrar mis cosas, a entrarle a las colectivas que ya se organizaban. Y un poquito más adelante, a los 14 años, le consigo el teléfono de un maestro que era el que llevaba la Galería Puerta Nueva de la universidad. Entonces le hablo y este maestro era Emilio Carrasco. Entonces Emilio Carrasco me dice, ven a mi casa para platicar. Entonces yo iba muy contento porque yo pensaba que me iba a decir, sí, vamos a hacer tu exposición y tal, ¿verdad? No, todo lo contrario, me regañó, me reprendió porque me dijo que yo estaba en la edad de estudiar, que yo tenía que estudiar, que si quería ser pintor tenía que estudiar. Entonces me dijo, bueno, ahorita dale a la secundaria y vente conmigo en las tardes para que aprendas el oficio de pintor como se hacía antes, es decir, pintando, ¿verdad? Sí, claro. Esos fueron pues mis estudios que yo tengo de artes plásticas, que lo interesante es que el maestro Emilio no me puedo apreciar de que yo fui un alumno de él, fui más un chalán, fui más como su chalán, ¿verdad? El muchachillo que iba por las cocas y le ayudaba a limpiar el taller y en las tardes iba y tal. Luego el maestro pues tuvo algunos padecimientos, se empezó a flaquear su salud y ya no le fue posible atenderme, pero me dio las puertas abiertas de su taller. Entonces con este impulso y con este apoyo, pues yo empecé a hacer grabado, empecé a conocer otras técnicas de pintura, de cerámica, y pues me empecé a meter a esto, ¿verdad? Mi idea era irme a la Escuela de Artes Plásticas en San Carlos, ¿no? La Esmeralda, San Carlos. Esa era la idea, pero también llegó el momento en el que junto con mi hermano nos inscribimos a un taller literario en el Instituto de Cultura de Zacatecas. Y ahí empecé a escribir. Entonces me empezó también a llamar mucho la atención la escritura creativa, la poesía, a leer y a escribir, y a leer y a escribir. Y eso fue como un impulso para luego entrar a la Facultad de Letras. Pero nunca he dejado mi sueño de ser pintor. Okay. O sea, yo siempre lo llevo a la par. En este medio hay mucha gente que opina que debemos de superespecializarnos, ¿no? Entonces que si alguien dice yo quiero ser músico, que nomás haga música, ¿no? Y que si quieres ser poeta, que nomás hagas poesía, ¿no? Yo no pienso así. Yo pienso que si la sensibilidad nos da para otras cosas, pues hay que hacerlo y hay que probarlo, ¿no? Y hay que intentarlo. A lo mejor no hacemos bien las cosas, pero cómo nos divertimos, ¿verdad? Claro. Y cómo aprendemos también. Entonces, a mí me gusta conocer las artes, me gustan casi todas las artes. Te diré que nada más nunca le he entrado, por ejemplo, a la danza, eso sí es fatal, ¿verdad? Por ese lado no, pero sí he tratado de conocer, al menos conocer las otras artes, ¿no? La fotografía, el video, el performance, el teatro. Sí he tratado pues de coquetear con distintas cosas, ¿no? Pero en el año 2000, justo en el año 2000, aparece mi primera publicación. Es una publicación de poesía, es una plaqueta de poesía que me edita el Instituto Zacatecano de Cultura. Se llama 6 palabras para un mundo deshabitado, poesía altamente adolescente, ¿verdad? Pero donde yo coqueteaba ya con ciertas cosas como el surrealismo, y
bueno, me gustaba mucho explorar la imagen poética a través del lenguaje, y eso apareció en el año 2000. Entonces ya me metí, pues, me enfoqué más también en la literatura, y luego después aparece mi otro gran maestro, ¿no? El primero es el maestro Emilio, que me da todas estas bases y todas estas herramientas para la creación plástica, y luego conozco al escritor Javier Báez Zacarías, que él era profesor en la preparatoria 2 de la UAS. Lo conozco y le propongo que por qué no hacemos un taller. Y él dice, sí, vamos a hacerlo, pero yo nada más sé escribir cuento. Pues vamos a hacer pues el taller de narrativa de la preparatoria 2. Y así surgió el taller, que todavía se mantiene, y la revista Barca de Palabras, que todavía se mantiene, de la que soy ahí miembro fundador y del consejo editorial. Ya va para 20 y tantos años, 24 años más o menos ya tendrá la revista. Y entonces, bueno, esos dos maestros me dan las bases, y yo pues ya me he dedicado, lo que llevo de vida, pues me he dedicado a este asunto, ¿no? Sí, claro. Y he tenido la fortuna de poder ir a otros estados. En el 2006 el Conaculta me edita mi segundo libro de cuentos en la editorial Tierra Adentro, y bueno, eso me permite también ir a otros estados como Yucatán, Aguascalientes, y otros, ¿no? Morelia, en Michoacán, y pues me ha dado mucho, ¿no? La verdad es que dedicarme al oficio de la escritura me ha dado grandes satisfacciones. Sí, pues fíjate que pues es un brinco, o sea, bueno, de algo que tú querías hacer, brincaste a otra cosa, pero sigues haciendo lo mismo, o sea, van de la mano, ¿no? Sí. Pero obviamente te dedicaste un poquito más cargado a la literatura en ese lapso. Pero ¿cómo la pasaste? O sea, ¿cómo la pasaste de ser un chico de secundaria que quería pintar, sí, a la letra? O sea, ¿cómo fuiste escaloneando? ¿Cómo la pasaste en ese trayecto? Con subidas y bajadas, algunos tropezones, unos no sé, pues sí, como que alguien que te detenga, no sé, ¿cómo la pasaste en ese trayecto? Pues ha sido también difícil, ha sido también duro, porque también nunca he sido buen alumno. Soy muy honesto con eso. Nunca he sido buen alumno, he sido un desastre como alumno. Me tardé mucho en sacar mi secundaria, hice batallar mucho a mi madre, ¿verdad? Y batallé mucho para sacar la preparatoria también. Siempre me detuvieron las matemáticas, fíjate. Okay. Y es que también, pues yo me la pasaba escribiendo y dibujando, y entonces siempre tuve problemas como alumno. Como adolescente fui un adolescente muy disperso, muy vago, pues muy canijo, ¿no? Sí fui un chico problema, pero siempre yo tenía esto y siempre lo he hecho, ¿no? Y yo me he acercado al arte, te digo, por un gusto genuino, por un amor genuino hacia él. Porque yo nunca lo vi como un negocio, ni como un trabajo. O sea, no, yo quería ser artista, yo quería ser pintor, yo quería escribir. Pero yo no pensaba en dinero, o sea, yo no pensaba que, en transformarlo en un trabajo, ¿no? Claro que ya cuando llego a la edad en la que hay que pagar las cuentas, pues ya entonces ya me entero que sí, pues hay que convertirlo de alguna manera, hay que monetizarlo, ¿verdad? También el quehacer. Pero yo no pensaba en eso, ¿no? Y creo que revisando la historia del arte, pues es hasta el siglo XX que empieza a surgir esto que es el artista marca, ¿no? O sea, el artista marca, porque bueno, antes el artista era un místico, ¿no? Un místico que de alguna manera tenía el mensaje, o que plasmaba el mensaje divino, ¿no? Entonces, que era un siervo del mensaje divino, o otros que le servían a la realeza, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Sí. Uh-huh. Pero, pues sí, precisamente es cuando ya empieza, con Andy Warhol es donde se ve el artista marca, ¿verdad? Que ya surge esto que es, muchas veces ya ni es la producción, sino es
la persona, el personaje que se construye, ¿no? Como obra. Entonces, yo no me pensaba como artista marca, yo me pensaba como un hacedor de arte, ¿no? Como un curioso, como tú lo mencionas hace rato, de las artes, ¿no? Sí. Entonces, pues sí, el camino ha sido tortuoso, pero pues también muy divertido y lleno de muchas sorpresas, ¿no? Gente que me quiera detener, no, fíjate que casi no. Como siempre, yo mando a todos lados. O sea, todas las convocatorias yo mando. Okay. De electrónicas y lo que sea. Entonces, mando a todas y en muchas me han rechazado. Pero eso es normal, pues, ¿verdad? Eso también uno se arriesga a eso. A que no le guste a la gente lo que haces. Eso es perfectamente entendible y se espera también, ¿no? Pero no, creo que nunca he tenido... nunca he tenido un momento de densa oscuridad, ¿no? Okay. Al contrario, yo pienso que esto le da sentido a mi vida y el quehacer artístico es lo que hace que yo esté aquí, ¿no? Sí, fíjate, hace rato mencionabas que para ti era muy válido probar de todos lados, ¿no? Probar los jugos de todos lados, ¿no? Sí. Entonces, yo también en algún punto de mi vida sentía bueno, esta palabra que se usaba mucho en los 2000, que era un farol, ¿no? Es un farol, ¿no? Porque hace de todo, ¿no? Ajá. Yo también al principio, pues, hice, de hecho yo desde muy pequeño participaba en estos concursos de dibujo políticos sí, y toda esa El vaina. Niño y la Mar. Sí, ajá, El Niño y la Mar, sí, participé en distintas cosas. Luego después hice música, luego después hice skate y luego después hice la bici, hice muchas cosas, o sea, graffiti. Sí. Pues hice muchas cosas y yo también me sentía mal conmigo mismo cuando me decían el farol, ¿no? O sea, es que este morro es bien farol, o sea, todo le hace a nada latina, ¿no? Sí. Pero pues ya en esta etapa de mi vida también creo que es muy válido probar los jugos de otras ramas artísticas porque te da ese conocimiento, ¿no? De saber qué es lo que quieres realmente hacer. Claro. O igual seguir tomando de todos lados, pero sí te da como que ya un norte de decir, bueno, ya en esta parte me siento satisfecho y me siento como que voy por el camino, ¿no? También fui un alumno pésimo, fui un hijo también de la fregada, también le di mucha lata a mi familia, pero sí, creces y aún así sigues teniendo esta alma de todavía cuando eras pequeño, pero le das otro giro, ¿no? Yo he visto tu trabajo de cierta manera literaria y también algo pictórica y en la gráfica porque me gusta mucho ver cómo se desarrolla cada quien y yo te conocí por ese aspecto, pero después te conocí por la difusión cultural, ¿no? Nos has abierto las puertas tú en tu casa que es el Rey Chanate junto con tu equipo. La verdad es un espacio pues muy chingón para difundir a artistas de calidad y que apenas están incursionando. ¿Tú qué opinas de estos espacios que cierran puertas a las personas que están queriendo promocionar su trabajo y trascender a algo más, como dices, esta marca, ¿no? Como este artista de marca, porque como dices, se tiene que monetizar de cierta manera y pues unos esperan cierto aspecto como de exponer en galerías. ¿Tú cómo ves estas personas que cierran las puertas a los artistas? Pues mira, es que también es cuestión de los enfoques que tenga cada quien, ¿no? Y por qué cada quien hace las cosas. Me imagino que quienes tienen una galería comercial, es decir, que no se dedican a la difusión, sino que se dedican al comercio, que están dentro de la industria del arte, pues lo que están buscando es generar dinero, ¿no? Entonces, rara vez ellos se van a poner a ver al artista incipiente o al artista joven, emergente. Es difícil, es muy difícil. Las galerías reciben cientos de portafolios y la mayoría de las veces ni los abren. Yo también piqué piedra muchas veces en galería y era muy complicado. Además ellos elevan, triplican, cuatriplican el precio de la obra, obviamente porque hay un porcentaje para ellos
y si están en los canales de la industria del arte VIP, pues está muy complicado, ¿no? Es un mundo muy competido, el mundo de las artes es un mundo muy competido, donde hay demasiada competencia, entonces yo pienso que sí tiene que, depende de quién sea la persona y de qué motivos tenga, ¿no? Yo pienso que el artista, parte de su trabajo no es nada más la obra, ese es un aspecto, pero también debe de haber un trabajo social del artista, ¿sí? Si nosotros pensamos, por ejemplo, en Francisco Toledo, o si pensamos en Gilberto Aceves Navarro, si pensamos en estos artistas que generaron espacios y que impulsaron el arte de sus regiones, vemos que lo que hay ahí es un trabajo, es el trabajo del artista en su sociedad, ¿no? Sí. Es decir, no voy a ser o no pretendo ser un artista que guarde sus dibujos abajo del colchón, ¿no? Sino quiero que los vean, pero también quiero ayudar a los compañeros y también quiero generar espacios públicos para la discusión y para el disfrute de las artes, ¿no? Entonces, para mí sí es muy importante el coleccionismo a la escala a la que lo podamos hacer. O sea, si yo no tengo para comprar una obra que cueste 50,000 pesos, bueno, pero tengo para comprar un grabado que cuesta 500. Y el artista al que le compre el grabado que cuesta 500, lo voy a impulsar. Claro. Y él se va a sentir bien, porque va a decir, órale, generé esto, me compraron esto, y con eso, pues él sabrá si se compra la caguama o se compra el bolillo, o paga la luz o el internet, ¿no? Pero sí, pero sí es bien importante que como artistas generemos espacios para la discusión y para el fomento, para el disfrute de las artes. Entre nosotros nos tenemos que ayudar, entre nosotros tenemos que cooperar. Mira, yo veo que estamos en un momento en el que hay desmadre por todos lados y todo se trata de violencia. Todo es violencia, todo es una competición terrible, mordaz, violenta. Nosotros como artistas ya no tenemos que hacer eso, ya no hay que pelearnos, no debemos pelearnos. Obviamente, siempre va a haber uno que te caiga a lo mejor mal, o tú vas a ser el que le cae mal, ¿verdad? Sí. Pero no tenemos que hacer las mismas dinámicas que hace el narcotráfico, que hace la política, que hacen los medios de comunicación. Grupos, exactamente. Nosotros como artistas nosotros como artistas tenemos que llamar a la colectividad y tenemos que cooperar y tenemos que crear espacios para pensar nuestra realidad, ¿verdad? Sí. Y eso es a lo que tenemos que invitar también a la gente. Y fíjate, Oscar, esta pregunta te la hice por medio de que, pues bueno, tú y tu equipo del Rey Chanate están encargados de difundir estos nuevos talentos y estos talentos ya que tienen su carrera. Obviamente surgió de esa inquietud, ¿no? de poder impulsar el arte desde abajo, ¿no? Entonces, platícame un poquito cómo fue que nació Rey Chanate. Sí, bueno, Rey Chanate nació primero como un divertimento, ¿sí? Porque nos juntábamos a cotorrear, a compartir la cerveza y la risa y como cualquier grupo de amigos, ¿no? Pero en una de esas surgió la idea, oye, pues tú sabes hacer música, ¿no? Sí, pues tú sabes grabado, ¿no? Sí. Bueno, ¿y por qué en vez de estar aquí nomás de ociosos, o sea, pasándola bien, claro, pero pues sin hacer nada, ¿por qué no me enseñas tú? Enséñame música, yo te enseño lo que sé, ¿sí? Ah, órale, entonces empezamos a hacer los martes, ¿eh? Eran los martes en el tren, en la casa del buen amigo Rito, de alcoholismo instruido, ¿verdad? Que decíamos que era la peda instruida, ¿no? Okay. Y efectivamente, ¿no? Entonces, fíjate, nos autodimos un taller de cocina vegetariana, de dibujo, de grabado en cobre, de serigrafía. Y ahí nos quedamos, ¿verdad? Ahí nos quedamos. Empezamos a hacer estos talleres entre nosotros y le pusimos un nombre, El Tren. Entonces ahí surgió que el colectivo El Tren. Después pedimos en una beca PACMIC, pedimos un tórculo y nos lo otorgan
Entonces se compra un tórculo, pero el grupo empiezan a entrar otras personas, ya como que se rompe un poco la buena química que llevábamos todos, y empiezan a haber como algunos problemillas y ya dejamos de juntarnos, ¿no? Pero el tórculo todavía lo tiene nuestro amigo Rito, y bueno, él está disponible siempre, ¿verdad? Para nosotros, para quien quiera. Nos separamos y entonces me dice mi amigo y colega Oscar Caldera, me dice, ¿por qué no? Porque no teníamos chamba ninguno en ese momento, ¿no? ¿Por qué no empezamos a hacer servicios de edición? Dice, pues vamos a corregir, vamos a revisar, y pues ahí vamos sacando una lanita, ¿no? Pues, o sea, mientras encontramos una chamba, pues como que más formal, ¿no? Pues órale, me parece muy bien, ¿no? Entonces empezamos a ofrecer nuestros servicios de corrección de textos y trabajamos algunas tesis, trabajamos algunos ensayos, ¿verdad? De gente, de algunas personas que no querían hacer su tarea, ¿verdad? Pero que nos contrataban, ¿verdad? Y aunque a lo mejor no es como muy ético, pero de parte de ellos, ¿verdad? Sí. Pues nosotros finalmente estábamos haciendo un trabajo para el que además fuimos preparados, ¿no? Como licenciados en letras. Entonces, bueno, empezamos a hacer estos trabajos y entonces me dice mi amigo, pues ¿cómo le ponemos a nuestra empresa, ¿verdad? Pues hay que ponerle el Rey Chanate. ¿Pero por qué el Rey Chanate, verdad? Eso que me han preguntado otras veces. Y digo, bueno, es que en ese tiempo yo vestía todo negro, ¿no? Andaba mucho en la onda dark y vestía todo de negro. Y entonces mi mamá, en broma, decía, ya quítate esa ropa negra, pareces un chanate. Me decía, pero no cualquier chanate, el Rey Chanate. ¿Sí? Entonces, y entonces así le pusimos al emprendimiento, ¿no? Y empezamos a hacer estas ediciones y luego un día se acercan con nosotros unos muchachos, egresados de letras, 3 de ellos, otro no, y nos proponen que ellos quieren hacer su primera publicación con nosotros. Entonces son los hijos de Alicia, Ezequiel Carlos, Karen Salazar, Alberto Avendaño, bueno, ellos, ¿no? Nos proponen hacer su primera edición con nosotros. Entonces ya empezamos a hacer libros y empezamos a editar. Y abrimos ahí en la casa donde yo rentaba, pues como oficina. Pero ¿qué pasaba? Que todos los días llegaban muchos amigos, ¿sí? Unos llegaban nomás al divertimento, otros llegaban a platicar, otros llegaban con una idea para escribir, otros llegaban con algún trabajo, pero llegaban pues muchos pintores también, ¿no? Y dibujantes. Entonces, pues un día se nos ocurrió, ¿y si hacemos una exposición? Sí, aquí de todos los que venimos aquí, todo, órale, va. Y así empezamos, ¿no? Empezamos ya a hacer exposiciones. Entonces, sí, el Rey Chanate surge así, de un grupo de amigos, de una iniciativa muy jocosa, muy divertida, pero poco a poco ha ido tomando como más seriedad y como más formalidad, ¿no? Ahora, a estas alturas, a 8 años del Rey Chanate, yo ya lo pienso, te digo, como una obligación como artista, ¿no? Es una obligación como artista. Yo, en la medida de lo posible, compro arte, en la medida de lo posible. Por eso digo que soy un pequeño coleccionista, porque no compro las grandes obras. Yo sé que aquí en Zacatecas hay gente que colecciona y que tiene obras maravillosas, ¿no? Pero yo lo hago porque yo quiero que me vean, yo quiero que me compren. Claro. Pero si yo no compro, pues ¿quién me va a comprar? ¿Sí? Entonces tenemos que generar también una industria, tenemos que darle movilidad a esta industria. Sí, tu historia me suena como la de Misa Negra, pero sin ser enfocada. Sí, entonces, pues es eso, ¿no? O sea, a mí también me gusta mucho cuando me compran una obra, ¿no? Y lo celebro y me gusta, pero si nosotros no activamos la economía local, si nosotros no creamos esa industria, pues difícilmente se va a lograr, ¿no? No podemos ser pasivos y pensar que nuestra sola genialidad nos va a hacer triunfar, ¿no? Claro. No, pues
Hay que compartir lo que uno hace y hay que aceptar y comprar lo de los otros, ¿no? Sí, esa historia está muy, muy chingona, o sea, de cómo surgió el Rey Chanate, ¿no? Como todas buenas intenciones, sale algo muy fregón. Sí. Y la verdad sí, lo reconozco, o sea, la verdad no, es un espacio que yo siempre pensaría como primera opción para hacer nuestras exposiciones y para nuestras publicaciones, o sea, porque simplemente hemos recibido ese recibimiento por parte de ustedes con nosotros como incursionadores del artista, ¿no? Uh-huh. Entonces, pero este proyecto es para hablar sobre procesos creativos. Platícame tú cómo llevas tu proceso creativo en la literatura. Podemos comenzar con esto. ¿Cómo surgen tus ideas? ¿Cómo desarrollas tus proyectos? Platícanos un poquito de esa intención que tienes tú. Sí, cómo no. Antes ahora sí que como cuando uno iba al radio o a la tele, ¿verdad? Ajá. Mandar un saludo. Okay. Mandar un saludo a mis compañeros del Rey Chanate, a mis compadres Edgar Ibarra Luna y Oscar Manuel Caldera. Gracias por siempre apoyarme y por impulsar este espacio. Siempre estoy pensando ideas, todos los días. Decía mi maestro, o dice mi maestro Javier Báez, uno no es escritor nomás de lunes a viernes, ¿no? No, pues eres escritor todo el día y todos los días, ¿no? Entonces todos los días está uno inventando historias. Todo puede ser un motivo para una historia, o para un poema, o para un texto, ¿no? Un ensayo. El estar aquí contigo puede disparar una historia, puede generar una idea, ¿no? Entonces, no es presunción, simplemente es así. Todos los días estoy pensando en ideas, todos los días leo. Esa es una obligación que tengo como escritor, como oficiante de las letras. Estoy obligado a leer, a leer más de lo que escribo, ¿sí? Y tengo que leer, en la medida de lo posible, tengo que leer las novedades, los clásicos. Entonces es algo que te consume. Se me va a acabar la vida y no voy a leer todo, claro. Por supuesto. Por ahí decía alguien, mira, mejor lee despacito y lee lo que te gusta, porque no vas a leer todo. Es verdad, pero entonces sí, trato de leer todos los días y todos los días estoy pensando ideas. No soy de un ritual en específico en mi proceso, pero lo que sí es que trato de cada día hacer algo. Sí, por ejemplo, hay semanas en las que me meto a pintar y todos los días le doy a la pintura. Claro, voy a mi trabajo, hago mi vida social también y todo, pero en la noche le doy a la pintura o agarro el libro. Me agarré unos meses de que almorzaba y terminando de almorzar escribía un poema. Malísimo, pero escribía un poema al día, ¿verdad? Entonces voy haciendo así, siempre estoy combinando. Hago algo de dibujo, escribo algo. Y ahora que también se le suma el papel de gestor o de difusor, pues también ya hay veces que yo mismo digo, ¿por qué me metí en este desmadre, verdad? Porque ya a veces no me alcanza el tiempo, ¿no? Ni la vida, o sea, porque me meto en un proyecto, tengo que hacer unos grabados, pero también estamos editando una novela, pero va a venir el artista a inaugurar, pero me invitaron a un podcast, o sea, estas cosas, ¿eh? Entonces, de pronto se juntan las actividades, ¿no? Lo que hace que no pueda yo tener como un ritual muy específico, ¿no? Sino que trate de encontrar en el día a día los momentos para poder avanzar en los proyectos. Y es verdad, en este momento estoy con la exposición que voy a tener en Beta Grande y estamos haciendo una carpeta de grabados y estamos editando, bueno, mis amigos de Morelos, del estado de Morelos, de la Estultífera Navis, me están haciendo el favor de editar mi primera novela. Oh. Que ahí viene ya.
Entonces así, pues así es, ¿verdad? Por ejemplo, esta novela que te platico, la escribí en pandemia, cuando hubo mucho tiempo, que felizmente muchos artistas estábamos muy felices porque podíamos estar en la casa haciendo lo que más nos gusta. Fue como un sueño, ¿no? Así, no, es que no puedes salir, ¿verdad? No puedes salir, pues es lo que quiero, ¿verdad? No salir y estar aquí, viendo mis series y leyendo mis libros, ¿verdad? Pues es lo que quiero hacer, ¿verdad? Entonces, para mí fue yo lo disfruté mucho también porque afortunadamente no hubo ninguna tragedia, al interior de mi familia por la pandemia. Entonces eso, pues a mí me hizo que yo la disfrutara, ¿no? De verdad, porque tenía todo el tiempo y me la pasaba, pues, en el ajo que me gusta, ¿verdad? Sí. Y ahí escribí la novela. Todos los días hacía una paginita, un parrafito. No te voy a mentir, hay días que no se puede, que no tengo ganas, que me fue mal en la chamba, que me maltrató un adolescente, ¿verdad? Y entonces, pues hay días que no hay ganas, ¿verdad? También. Un adolescente como el que fuiste tú. Exactamente, estoy pagando todas. Sí, ¿verdad? Pues decía el maestro Emilio, ¿verdad? Que había que trabajar, pero no hasta el exceso, ¿no? No hasta dejarte la vida, pues, ahí, ¿no? O sea, hay que trabajar todos los días con ahínco, con fuerza, pero también hay que saber, pues, cuándo parar, ¿verdad? Sí, fíjate que pues es lo mismo que siempre he platicado o en lo que llevamos en estos episodios, y lo veo en parte de ustedes como grandes artistas que son y personas que se esfuerzan por sacar sus proyectos, por trabajar al día a día, por dejar a un lado las preocupaciones y pues salir adelante, ¿no? Y esto me llega a la siguiente pregunta. Obviamente existen los bloqueos creativos. ¿Cómo tú sobrevives a un bloqueo creativo, Oscar? Fíjate que sí los he tenido, sobre todo con la escritura, pero siempre he hecho mano de otra cosa. O sea, a lo mejor ahorita no quiero escribir, no tengo ideas para escribir, no tengo ganas de escribir, pero bueno, pues entonces me pongo a dibujar, ¿no? Okay. O sea, hay periodos en los que no dibujo nada, no pinto nada, me meto a la escritura, ¿no? Y al revés también. Entonces, sí ha habido momentos que sí me he sentido bloqueado, que me he sentido obnubilado, pero pues finalmente también uno también se tiene que entregar a eso, ¿no? O sea, también tienes que vivir eso y tienes que disfrutar eso también. Pues nada, relajarse, ver películas tontas, y ya, ¿no? O sea, sí. No te sé decir muy bien, la verdad, porque siento que siempre trato de tener algo que hacer. Sí. Entonces, pues por ahí le voy, ¿no? Por ahí le doy. Sí, pero es que este problema se presenta mucho hasta para dejar me refiero a que, por ejemplo, estos bloqueos creativos también como que te dan pensar mucho si lo estás haciendo bien, si no lo estás haciendo bien, o sea, como que empiezas a divagar mucho sobre tu trayectoria, y todo lo que te ha costado. Entonces, lo digo también desde algo muy personal, ¿no? Sí. O sea, yo como por ejemplo con ustedes, cada vez que yo platico con ustedes, como que me quita todavía un poquito ese pensamiento, ¿no? De que en lugar de estar pensando de que si lo estoy haciendo bien, pues mejor me pongo a trabajar, ¿no? Uh-huh. O mejor, como lo acabas de mencionar, yo también tengo ese pensamiento de que disfrutar hasta lo malo que me siento con lo que estoy haciendo, ¿no? Uh-huh. O sea, sí. Y dejar que pase, porque a final de cuentas es algo que tiene que pasar, no es algo que pasa en nuestras carreras, ¿no? Y pues ¿por qué? Porque a veces te sientes menospreciado, sientes que no vas para ningún lado, pero pasa todo eso y empiezas a retomar lo que has hecho antes y lo que estás haciendo y como que vuelves a florecer, ¿no? De esta manera. Tú lo mencionaste, lo vi hace un poquito en la entrevista que tienes para La Jornada. Ajá. Este pensamiento que tienes sobre escribir todo el día,
de estar viendo hasta un objeto te inspira, el ruido de la gente, como lo mencionabas, hasta simplemente las pláticas entre la sociedad ya es poesía, ¿no? Uh-huh. O ya simplemente es algo que te está dando porque es el ruido de la ciudad, ¿no? Sí. Siempre te transmite algo de eso, y a mí se me hizo algo muy poético, se me hizo algo muy real, como que dentro de mi cabeza funciona así, empiezo como a divagar y como que tienes mucha razón y como que ya le tomas otro valor, ¿no? Y yo creo que eso es lo bonito del arte, ¿no? Que nos da estos pensamientos, esta retórica de las cosas. Entonces, pues la verdad se me hizo muy genial lo que dijiste, que a mi cabeza llegó otra cosa que te digo, que eso es lo que me nutre de sus pláticas, sí, y de su información. Y platicamos algo de eso, o sea, ¿cómo ves tú la poesía en cuestión de la sociedad? ¿Cómo lo trabajas tú? Sí, mira, fíjate que ahorita que me estabas planteando esta pregunta, también recordé que hace unos años, 5, 6, no 7 años más o menos, yo estaba atravesando un bloqueo y estaba muy, muy agüitado porque no veía como resultados, ¿no? del trabajo, no me estaba yendo como muy bien, ¿no? Y ya no tenía muchas ganas de escribir, pero precisamente es recordar lo que te ha pasado y es recordar lo que te ha traído hasta aquí, lo que te va a dar también fuerzas, ¿no? ¿Qué me trajo a mí finalmente a ti, a todas estas cosas, ¿no? En una ocasión, en 5º grado de primaria, la maestra nos pidió que escribiéramos un poema. Yo escribí un poema que se trataba del diablo. Entonces me pasó al frente a leerlo y vi cómo mis compañeritos, unos hacían cara de ¿qué trae otros se reían, y entonces yo me di cuenta que cuando yo escribía no era indiferente la gente. Entonces ver eso fue para mí el descubrimiento de ese talento. Uh-huh. Y eso finalmente, eso es lo que te gusta también y lo disfruto, ¿no? Hacer que los otros se rían o se enojen o se asqueen, y entonces es bien suave poder lograr eso, ¿no? Creo que ese es el efecto del arte que siempre uno persigue y que siempre va uno tras eso, ¿no? Efectivamente la poesía es algo que está más presente de lo que pensamos. Vamos a sacar a la poesía del poema. Si sacamos a la poesía del poema, la vamos a encontrar en otras partes, en las partes menos pensadas. También un día iba yo caminando por la vía del tren, y encontré un papelillo doblado. Yo soy muy curioso, tengo un poco el síndrome de Diógenes, ¿verdad? sin ser tan acumulador, pero sí recojo basura. Sí, claro. Entonces vi un papelillo tirado y lo tomé y lo abrí, y era una carta. Pero era una carta súper obscena. Okay. Obscena, tremenda. No la puedo decir aquí porque hay niños escuchándonos. Entonces estaba tremendamente obscena la carta, ¿no? Y para mí fue todo un descubrimiento, ¿no? Entonces esas son cosas que te demuestran que el poder de la palabra, ¿no? El poder de la palabra, y precisamente la presencia de la poesía o de lo poético en el mundo, vamos a decirlo, en el mundo inmanente, es decir, en el mundo de las cosas, ¿verdad? De los efectos físicos. Entonces, este programa que hicimos con mi querido amigo Carlitos Navarrete se llamaba Almanaque de Poesía Popular Mexicana. Entonces, trataba de abordar el fenómeno de lo poético en el mundo cotidiano. Entonces, pues que nos fuimos a la cantina, que nos fuimos al panteón, sí, donde me verán salir de una tumba, sí. Muy bueno. Que nos metimos a una casa abandonada, no, porque también viendo también el graffiti como parte del fenómeno de lo poético. Del rap también, ¿no? El rap, la música norteña, pues tantas cosas, ¿no? Tantas cosas que en la vida cotidiana están presentes y que son presentadas por la palabra, ¿verdad? Es que al último, si nos ponemos a pensar, el ser humano es palabra, pues el ser humano es palabra, ¿no?
nuestra realidad material, que tiene un antecedente en el imaginario, se ve reforzado y se ve proyectado hacia la afuera a través de la palabra, ¿sí? ¿Cómo llegamos los seres humanos a inventar los aviones? Bueno, porque primero los imaginamos, porque primero tuvimos la necesidad o las ganas de volar, ¿no? Existe la historia que la cuenta Gastón Bachelard en uno de sus libros sobre la imaginación poética, sobre un fraile que quería volar en el siglo XIII. Entonces dijo, pues si los pájaros vuelan con sus alas, pues yo me voy a hacer unas alas. Entonces ahí va, ¿no? Ahí va este hombre, se construye unas alas y se sube a la torre del monasterio y se avienta, y pues se da un tremendo chingazo, ¿no? Entonces cuando van los otros frailes y se burlan de él, y él les dice, no, tranquilos, es que no volé porque son aves de gallina. Entonces, si hubieran sido de halcón o de águila, sí vuelo, ¿eh? Genial. Pero entonces lo que te dice este filósofo, que es Gastón Bachelard, es precisamente esto, ¿no? Que estoy tratando de expresar aquí. La realidad del hombre, la realidad del ser humano, hay un antecedente en su imaginación. Es decir, primero nos imaginamos estas cosas y luego las fabricamos, claro. ¿Sí? Pero es necesaria la imaginación para que existan estas cosas. Entonces, ¿cómo proyectamos estas realidades? ¿Cómo hacemos estos sueños realidad? Bueno, primero por la palabra. Empezamos por nombrarlo. Empezamos por ponerle un nombre, claro. ¿Verdad? Y luego ya buscamos la manera de hacerlo. Entonces vivimos en la palabra, nuestra realidad es palabra, ¿verdad? Lo que la vuelve también altamente ficticia y ambigua, ¿sí? Porque si somos palabra, pues en realidad somos una fantasía, ¿eh? Somos una alucín, pues, ¿no? Sí, fíjate que algo bien curioso, que lo estoy viendo desde otra perspectiva, es que cuando yo incursioné con esto, Oscar, es que fue que yo entré a la ilustración por la ilustración editorial, porque la verdad la escritura y este conjunto de palabras que te contaban una historia, pues era algo muy chingón, o sea, para mí era algo como que me traía sensaciones diferentes, ¿no? Como le dices, todo por medio de la palabra, ¿no? Si no está en el imaginario dentro, si no le pones un nombre, pues tiene que tener un nombre para que exista, ¿no? Sí. Entonces, imagínate, yo llegué a este punto de mi vida, de lo que estoy haciendo, por medio de la palabra, ¿no? Uh-huh. Por medio de alguien que escribió algo, ¿no? Yo siempre imaginé hacer lo que yo hago acompañado de un texto, o sea, uh-huh. para mí lo bello no es lo que estoy haciendo yo, sino que lo que estoy haciendo yo está acompañando una genialidad de alguien que escribió, ¿no? Es para mí lo más soñado que hay, ¿no? He tenido el privilegio de acompañar buenos textos, algunos otros que la verdad no me han gustado, pero al final de cuentas esa sensación de estar acompañando a algún texto, estas palabras como las mencionas tú, pues para mí ya es un logro, ¿no? Y es algo como que muy inspirador. Lo que tú comentas es totalmente, bueno, tiene un impacto en mí, que espero que a los demás que están viendo esto tengan el mismo impacto, que vean que todo tiene un conjunto, ¿no? Que todo tiene que abrazarse de todos, ¿no? Entonces, la fotografía, la pintura, la literatura, la ilustración, todo tiene un conjunto que tiene que expresarnos. Y la verdad, yo estoy muy agradecido por conocerlos ustedes, ¿no? Que cada vez nos empapamos más. Este proyecto que tenemos Francisco y yo, realmente, como lo mencioné en el podcast pasado, y ahorita estoy haciendo conciencia, comentaba de Francisco y yo tenemos este proyecto sin afán de nada, no, o sea, simplemente no esperamos nada, simplemente platicar con ustedes y retroalimentarnos. Es una retroalimentación entre nosotros y para los demás, ¿no? Entonces, pero ahorita recordé en el podcast pasado con Arturo Ramos, que yo dije una palabra muy natural que fue
de que cuando ya haces la obra ya no te pertenece a ti, ¿no? Y lo tomé como un pensamiento propio, pero recordé que eso lo tomé de Dagos, ¿no? O sea, ustedes mismos me están retroalimentando a mí y me ayuda mucho para conocer nuevas cosas, ¿no? Y esto que yo repetí fue inconscientemente, pero fue algo que Dagos me implantó dentro de mí y algo que veo en ti y también se queda conmigo, ¿no? Y espero que esta misma sensación se quede con los demás. Pues te digo, Oscar, la verdad este proyecto es para impulsar a nuestros amigos artistas y que conozcan nuevos proyectos, que los conozcan ustedes, que conozcan su trabajo, que no nada más somos estos artistas de cueva, ¿no? Que estamos sino que realmente estamos trabajando para sacar adelante lo que más nos gusta hacer, ¿no? Entonces, Oscar, mira, por lo pronto vamos a un poco a concluir con esta plática porque todavía hay muchas cosas que a mí, como les menciono en los distintos podcasts, que va a haber otra segunda sección donde hablaremos con cosas en concreto, y yo creo que contigo me siento como que hay muchas cosas también que hablar, igual con los demás colegas, y pues la verdad me gustaría hacerte una pregunta, Oscar, que justamente le hice a Arturo Ramos, que ¿qué consejo le darías al Oscar del pasado para el presente? Que no se haga la vaca de la escuela. Que no se haga tanto la vaca de la escuela. Sí, que aproveche más, que no se distraiga con tantas cosas que lo distrajeron en ese momento, ¿sí? Porque fui muy distraído, y perdí mucho el tiempo, muchas veces también tratando de agradar a otros. Entonces yo no solo me diría eso, sino me daría un tremendo zape. Ok, claro. Y bueno, y también permíteme agregar también el gusto de haber estado esta tarde aquí con ustedes, y que por supuesto atenderé a la siguiente invitación, encantadísimo. Y lo que están haciendo es algo muy interesante y importante, porque este medio que es el podcast vino a refrescar la radio, ¿verdad? La radiodifusión ya prácticamente era un cadáver, pero el podcast, el formato podcast, le ha dado un nuevo aire y una nueva vida a lo que es la radio, y la radio y el podcast son palabra. Entonces aquí lo que estamos haciendo es, como en aquellos consejos de ancianos, pues estamos dialogando, y como decía luego uno antes, ¿verdad? Estamos arreglando el mundo, ¿verdad? Sí, claro. No, pues como te digo, este proyecto es para eso. Como dices, pues esto llegó a reforzar de alguna manera y hay que aprovecharlo, ¿no? Estas nuevas tecnologías, estas nuevas propuestas, y la verdad este proyecto está funcionando gracias a Francisco, a estas ideas que me propuso. Nos conjuntamos y estamos haciendo lo que está pasando en este momento, ¿no? Yo lo estoy disfrutando bastante, espero que los demás también sientan lo mismo y que también lleguemos a más gente, y aunque no lleguemos a más gente, estamos haciendo algo, ¿no? Estamos trabajando, y esto es meramente por disfrute y por realmente conocer un poquito más de ustedes, y pues que más que agradecerte que haber estado con nosotros esta tarde, con una chelita acá. Sí. Ya se acabó, claro. Ya se acabó, pero pues habrá más en los próximos eventos, ¿no? Bueno. Y pues bueno, visiten el Rey Chanate, es una galería abierta a todo el público, para todas las edades. Hay algunos talleres también en propuesta. Sí. Platícanos un poquito si tienes a proyectos abiertos. Sí, cómo no. Nosotros nos encontramos en el centro de Zacatecas, en el Callejón del Moral número 107. Ahí nos encontramos. Rey Chanate está del Callejón del Indio Triste, es el callejón que sigue, ¿sí? En dirección hacia el Museo Rafael Coronel. Somos un espacio social, cultural, y en este momento hay 2 talleres en curso. El taller de cerámica con nuestro amigo Miguel, que ya tiene un año dando estos talleres en Rey Chanate y en otras sedes, pero bueno, ahí en Rey Chanate lo van a encontrar los miércoles y jueves. Ahí de 5 a 7 está dando el taller de cerámica. Está muy interesante porque hacen una pieza cerámica de todo, desde el modelado, el cocido, el esmaltado, todo. Se llevan su pieza bien terminada. Y acabamos de empezar con el taller de haiku y poética oriental de nuestro amigo Alberto Avendaño. Ahí también en el Rey Chanate, este es más tardecito,
es a las 8, de 8 a 9 de la noche, los sábados de junio. Entonces ahorita tenemos esos 2 talleres. También está la cafetería Tapasoli, que es esa iniciativa de nuestra amiga Ichanate Amandina. Y bueno, pues los esperamos. Callejón del Moral 107. Qué chingón. Pues nuevamente pues agradecerte. La verdad pues esperamos pronto encontrarnos en una segunda edición, como lo menciono, y pues más que nada agradecer a las personas que nos han apoyado con este programa, este proyecto, y pues a seguir adelante, ¿no? A seguir adelante hasta donde tope. Y pues muchas gracias, Oscar. La verdad me quedo con muchas cosas guardadas, y espero que los demás que disfruten este episodio contigo. La verdad, muchas gracias nuevamente, y pues por el día de hoy sería todo, mi Oscar. Excelente, muchas gracias a ustedes. Gracias salud. y salud. Gracias.